Buenas noches, el día de hoy vamos a dar la capacitación de primeros auxilios básicos dirigidos a personal no profesional de la salud, ¿correcto? Mi nombre es Galia Evelyn Flores Paredes, médico ocupacional. Bueno, primero para hablar de primeros auxilios, debemos de saber que los primeros auxilios es esencial para saber cómo reaccionar ante cualquier situación de emergencia, ¿no? Siempre vamos a tener un protocolo, una conducta, la cual no debemos de saltar ni tomar atajos para poder realizarla y la vamos a hacer en cualquier situación de emergencia que se presentara ante una situación de salvar una vida o de evitar que se complique alguna de estas situaciones. Saber qué hacer y cómo debemos actuar puede hacer una gran diferencia ante la persona que ha tenido un accidente. Vamos a puntualizar en 3 aspectos. Para poder realizarlo debemos tenerlo bien en mente el procedimiento PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Los elementos claves para los primeros auxilios es que estos salvan vidas, por eso es que actualmente no solamente está dirigida estas capacitaciones a personal del área de salud, sino para todas las personas, ¿no? Para que tengan de conocimiento qué es lo que deben hacer ante este tipo de situaciones, ya que al usarlas vamos a salvar una vida o vamos a evitar que se complique una situación, ¿no? O que se agrave la situación de la persona, ¿no? Hasta que llegue la ayuda especializada, la ayuda que está preparada para poder dar algún tipo de tratamiento, ¿no? Y brindar todo el apoyo que requiera la persona. Entonces lo vamos a hacer algo reducido, simplificado, bastante didáctico, bastante dirigido a la intención que queremos con esta capacitación. ¿Qué es la conducta PAS? La conducta PAS es un término utilizado para describir una secuencia de pasos que se hacen de una manera simultánea, ¿no? Ante una situación de emergencia. La sigla PAS corresponde a proteger, avisar, socorrer. La conducta PAS es el primer protocolo que debemos aplicar ante cualquier situación de emergencia. No va a variar si es un incendio, si es un temblor, si la persona tiene una hemorragia, si la persona tiene una fractura, si tiene un atragantamiento, si tiene un desmayo, siempre vamos a aplicar la conducta PAS. Encontrémonos donde nos encontremos, el contexto que tengamos al frente, el espacio, el lugar, número de personas, situaciones, siempre vamos a utilizar este protocolo PAS. Primero, proteger. Debemos proteger diferentes puntos. Lo primero y más importante es protegernos a nosotros mismos, ¿no? Debemos tener en cuenta que protegernos a nosotros mismos es para que nosotros no sumemos a ser una víctima más del evento que acaba de suceder, ¿no? De que no sea una sola persona, sino ya sean 2 personas a las cuales hay que atender y darle la atención de primeros auxilios, ¿no? Esto debemos tenerlo muy en cuenta siempre. La disponibilidad de usar equipos de protección personal para nosotros, mascarillas, guantes, cualquier otra medida de protección, ¿no? O cualquier barrera sanitaria para poder socorrer a una persona. Analizar el escenario viendo posibilidades de que ocurra algún otro tipo de accidente o ocurra cualquier evento que vaya a cambiar la situación del escenario que estemos enfrentando en ese momento, ¿no? Entonces no debemos ser parte y provocar un accidente, ¿no? Como le decía, no ser parte ya del accidente. Lo que pasó, pasó y ante ello ya no podemos hacer nada, todo lo contrario, de ahí para adelante. El segundo punto es proteger el entorno, el accidente que ha ocurrido es lo que hay. No debemos, por ejemplo, si ha ocurrido un accidente en plena pista,
tenemos que bloquear esa pista, ¿no? Para que no venga un carro u otro vehículo y nos vaya a atropellar tanto a nosotros como a la víctima. Si podemos movilizar a la persona de un derrumbe, ¿no? O de un posible riesgo eléctrico, un chispazo, un incendio, ver si la podemos movilizar, ¿no? Y en último, protegemos a la víctima, ¿no? Y es donde al final este procedimiento pues no es que se haga de manera aislada, sino casi se hace de manera simultánea. Avisar. Avisar es muy importante porque no todos vamos a poder reaccionar de la misma manera, a pesar de que hayamos recibido capacitación de primeros auxilios de la misma manera. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a avisar, ¿no? Vamos a poder avisar y indicar llamando ya sea a los bomberos 116, a la policía 105 o al SAMU, que es el sistema de atención móvil de urgencia, que es el 106, que ya ¿cómo se llama? Se ha implementado aquí en el Perú, ¿no? Debemos indicar dónde, al momento de llamar, dónde nos encontramos, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Cuál es la situación de emergencia? ¿Qué necesitamos, ¿no? Que traigan para que nos puedan ayudar, ¿no? O cualquier otro recurso, ¿no? Que tengamos en ese momento, dirigirnos a alguna persona de confianza, algún familiar que esté ahí o alguien, ¿no? Para poder darle las indicaciones y que ese alguien se haga responsable de lo que esté sucediendo en ese momento y confiar que esa persona va a avisar, ¿no? Y ponernos en contacto con una de estas entidades para que nos pueda ayudar. El socorrer, bueno, cuando hacemos el socorrer es cuando empezamos con la valoración primaria. ¿De acuerdo? Ahí recién nos acercamos a la víctima que ha sufrido el accidente y vamos a poder darle la atención de los primeros auxilios. En la valoración primaria, bueno, en la primera evaluación, donde lo que vamos a hacer en esta valoración primaria, conocida como el ABC, ¿no? Es un paso fundamental de la atención de los primeros auxilios ante una emergencia. Se basa en la evaluación de 3 aspectos vitales para determinar el estado de salud de la persona y asegurar la supervivencia. Realmente tenemos 5 funciones vitales, ¿no? Que es la conciencia, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca o pulso, la presión arterial y la temperatura. Las dos últimas, que es la presión arterial, necesitamos un tensiómetro para poder valorar y saber cómo está. Y la última, que es el termómetro, la temperatura, que tenemos que evaluarla con un termómetro, ¿no? Entonces, para estas dos últimas necesitamos unos aparatos específicos para poder valorarlas, mientras que las otras sí la podemos realizar ante cualquier situación de emergencia, ¿no? Entonces, para poder socorrer a cualquier víctima en cualquier situación, debemos hacer primero la valoración primaria. Y esta va a constar de 2 partes. La valoración primaria tenemos que ver el nivel de conciencia de la persona. Ante ello se va a valorar, ¿no? La escala AVDN, ¿no? ¿Qué quiere decir? A, si la persona está alerta, si es una persona que nos está hablando, nos responde o está un poco mareada, está un poco aturdida, pero por lo menos sabe dónde está, cómo se llama, ¿no? Está ubicada en tiempo, espacio, persona en cierta manera, ¿no? Cuando no hay una respuesta de la persona, pues ya pasamos a la V, que es el estímulo verbal. Hablamos con la persona, ¿no? Alzamos un poco la voz, preguntamos cómo se llama, qué es lo que ha sucedido, dónde se encuentra, para que la persona nos pueda indicar qué es lo que está pasando y poder ayudarla, si es que hubiera. Si no hubiera, pasamos a la D, que es el estímulo doloroso. Ubicamos zonas, ¿no? Donde podamos provocar cierto dolor para que la persona pueda responder ante este dolor. Por ejemplo, ¿no?
En el caso de para provocar dolor, podemos utilizar la zona anterior al oído y presionar, ¿no? Con la parte de acá, presionar y provocar dolor. Y si la persona tiene algún gesto de dolor, nos lo va a hacer, puede saber con alguna mueca o algún retiro de manos, ¿no? Algo que haga saber que la persona sí está consciente, ¿no? O si no, pues podemos presionar aquí en la frente, ¿correcto? En el mentón o aquí sobre el manubrio, ¿no? ¿Correcto? Presionando fuerte, provocando dolor. Recuerda que no podemos amaquear a la persona, golpearla, dar de palmadas. ¿Por qué? Porque la persona pues no sabemos en qué situación llegó a accidentarse y quizás se encuentre una situación pues de que ha sido atacada quizás y por eso está ahí en el suelo, ¿no? Y sienta que su agresor todavía permanece ahí, entonces al momento de despertar no va a despertar de la misma manera, va a despertarse de una manera agresiva quizás, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este estímulo doloroso. Si no hubiera ningún tipo de ¿cómo se llama?, de reacción ante algún estímulo, entonces es un estímulo 0, es un estímulo N, nulo. En el ABC lo que vamos a hacer es averiguar pues 3 cosas, ¿no? El airway, que es la vía aérea, ¿no? ¿Correcto? El breathing y circulation, para poder ver pues la vía aérea, lo que es la respiración y lo que es la circulación, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a la vía aérea, aseguramos que la persona respira, no debemos realizarle una apertura de la vía aérea así porque sí, ¿no? Debemos hacerla en primeros auxilios, una apertura de frente-mentón. ¿Qué significa ello? Que vamos a tomar de la frente a la persona y vamos a levantar el mentón. Y con ello vamos a asegurar que la persona que esté en reposo tumbada hacia arriba, los mecanismos respiratorios que se están obstruyendo, ¿no?, ya sea por un bloqueo de los mecanismos digestivos, vamos a liberar así, y con esta pequeña hiperluxación del cuello podemos liberar las vías aéreas y podemos hacer de que el aire pueda ingresar nuevamente a los pulmones de la persona y la persona pueda respirar. Ya con esto podemos ayudar, y quizás con esta maniobra podemos ayudar a que la persona respire de una manera normal. ¿De acuerdo? En la respiración, para poder valorar lo que es la respiración, tenemos las siguientes siglas, que es ver, oír y sentir. ¿De acuerdo? Son 3 mecanismos que utilizamos para ver. Las personas adultas lo que hacen es respirar con el tórax. Los niños pequeños respiran con el abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, al ver movimientos en el tórax, podemos ver de que la persona está respirando o no. Debemos de ver, mirar que el tórax esté inflándose o no. Debemos oír, escuchar una respiración o sentir con la mano, ¿no?, encima del pecho, o sentir el calor de la respiración. Entonces para ello nos vamos a colocar de esta manera, ¿no?, con nuestro rostro dirigido hacia abajo para poder sentir, oír y mirar, ¿no?, poder ver los movimientos respiratorios y poder corroborar de que la persona esté respirando o no. ¿De acuerdo? En cuanto a la circulación, bueno, la circulación normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Lo que vamos a hacer es tener los 2 dedos de la mano. Vamos a usar el dedo anular y el dedo índice, ¿correcto? Y con ello lo que vamos a hacer es colocar a la persona para poder sentir que la persona está teniendo o no una frecuencia cardíaca y su pulso tiene una frecuencia, un ritmo adecuado, y si lo va perdiendo, ¿no?, o lo recupera después de hacerle una reanimación cardiopulmonar. Para poder hacer ello, bueno, les recomiendo lo siguiente. Es como que si estuviéramos como que ahorcándonos aquí, ¿sí?, agarrando la tráquea, y con estos 2 dedos vamos a colocarlos aquí encima y vamos a ver vamos a sentir cómo es que late nuestra arteria carótida, una de las grandes arterias que tenemos.
no lo hacemos nunca con el pulgar, sino con estos dos dedos. Luego, para poder ubicar otras arterias importantes, recordemos una mnemotecnia, tenemos el dedo pulgar, correcto, que es pulgar o la arteria radial, y el dedo meñique o cubital, correcto. El dedo pulgar, la arteria radial, correcto, la ubicamos y seguimos hasta la parte de la muñeca. Igual con los mismos dedos vamos a sentir a la arteria radial, correcto. Y para la arteria cubital, esta vamos a seguirla casi llegando a nuestro codo por la parte de aquí. La vamos a sentir, esta es un poco más difícil de sentirla porque está un poco más profunda. Recuerden que las arterias no suelen estar muy superficiales, solo la podemos sentir porque por debajo de ellas pues, tenemos una zona, una estructura que quizás es un poco más ósea o más muscular y por ello la podemos sentir. Lo que podemos ver normalmente son nuestras venas, ¿no? Pero las arterias están en capas más profundas. ¿De acuerdo? Otra arteria importante es la arteria inguinal, que está entre nuestro abdomen y la parte de la doblez de nuestros miembros inferiores. Ahí se encuentra la arteria inguinal y también las podemos sentir. Y en el dorso del pie podemos encontrar a la arteria pedial. Esas son las arterias que más podemos reconocer ante una situación de emergencia para ver si la persona tiene o no frecuencia cardíaca. En una valoración secundaria, bueno, podemos tener tres posibles escenarios. Una persona que está consciente, quizás un poco mareada, un poco aturdida, está consciente. Una persona inconsciente, pero que está respirando, ¿correcto? Una persona inconsciente, no respira, no tiene pulso, entonces pasamos a hacer la reanimación cardiopulmonar. En la valoración secundaria de la persona consciente, la tenemos que acompañar, hablar con ella, jamás darle de tomar o de comer algo. No sabemos qué haya podido pasar o si va de nuevo quizás a perder la conciencia, a desmayarse, desplomarse y requerir otro tipo de atención, ¿correcto? La persona inconsciente y que respira la vamos a llevar a una posición lateral de seguridad, que en este momento se lo voy a enseñar, y la persona inconsciente y que no respira y que no tiene pulso, vamos a iniciar un RCP. Esta es la posición lateral de seguridad. En la posición lateral de seguridad, como pueden ver en la imagen, tenemos que a la persona, ¿no? La tenemos aquí, y el brazo que está más cerca de nosotros, ¿correcto? Lo colocamos en un ángulo de 90 grados y el otro brazo distante, junto con la otra pierna distante, vamos a doblarlas y tanto el hombro como la rodilla las vamos a sujetar y las vamos a traer hacia nuestro lado, colocando pues la rodilla fijada en el piso y igualmente el hombro, y con el otro brazo que está en 90 grados vamos a sostener la cabeza de la persona cuando esta persona esté inconsciente pero está respirando. Esta es la posición lateral de seguridad. Vamos a hablar de una persona inconsciente, sin respiración, sin frecuencia cardíaca, entonces tenemos que dar un inicio a la reanimación cardiopulmonar. Recuerden que ¿por qué lo realizamos? Porque, primero, solo hay una reanimación cardiopulmonar que está mal realizada, que es la que no se hace, ¿no? Estamos actualmente ya más familiarizados con los dichosos DEAs, que es el desfibrilador no ambulatorio, que se encuentra en diferentes lugares públicos que actualmente se lo solicita, ¿no? También privados o centros de salud, ¿no? Las ventilaciones actualmente no son obligatorias. Siempre se ha hablado, la última actualización que se ha tenido de primeros auxilios a nivel internacional ha sido por el tema de que tuvimos la pandemia del COVID, ¿no? Y por ello es que ahora en Estados Unidos se promueve mucho lo que es la reanimación con una sola mano, ¿no? Que hacemos 100 compresiones torácicas, ¿correcto? Pero si no, y tenemos los implementos para poder cubrir a la persona, como pueden ver aquí,
con un tipo de plástico aislante o un filtro, ¿no? Para unidireccional, ¿no? O colocarle un ambú, ¿no? Que es una bolsa de reservorio y poder insuflarle a la persona, hacemos un ciclo, ¿no? Que es 30 compresiones torácicas más 2 respiratorias, como dos respiraciones normal. Entonces las compresiones torácicas, lo que vamos a hacer para poder ubicarlas, ubicamos el manubrio que está aquí en la parte pues superior, ¿no? Del esternón, que es la cabeza del esternón. Luego viene el cuerpo del esternón y la colita del esternón. Entonces en el cuerpo del esternón, en la mitad, justo a nivel de las tetillas, ¿no? En forma de cruz, podemos encontrar ahí nuestro corazón protegido por detrás del esternón, ya que solo la punta del corazón está dirigida hacia el lado izquierdo, y como es una bomba que se ha detenido, dentro del cuerpo todavía queda entre 4 a 5 litros de sangre, dependiendo si es mujer o es varón, ¿no? Pero un promedio de 4 a 5 litros de sangre que se ha detenido. Entonces, ¿qué necesita? Necesita pues que la bomba vuelva a funcionar. ¿Para qué? Para que recorra esa sangre y pueda llevar oxígeno, ¿no? A los órganos vitales, ¿no? Que son como el corazón, el cerebro, el riñón, el hígado, ¿no? Para que no pueda sufrir ante la ausencia pues de esta hipoxia que se está ocasionando debido a que el corazón ha dejado de latir, ¿no? Entonces debemos comprimirlas una profundidad de 5 centímetros por lo menos, ¿no? Para poder iniciar la maniobra de RCP. Entonces hacemos 30 compresiones, colocamos pues el torso de la palma de la mano, correcto, y encima colocamos nuestra otra mano, torso con torso, y comprimimos sin doblar nuestras manos de una manera recta y casi nosotros encima de la persona, arrodillados, nuestra primera rodilla a nivel de hombros y la otra con una distancia para que no perdamos estabilidad y podamos realizar las compresiones de una manera adecuada. Entonces un ciclo de 30 por 2, y se supone que cada 6 ciclos deberíamos hacer un cambio de reanimador si es posible para evitar no retrasos y que la persona se agote al realizar estas maniobras. Ahora vamos a hablar un poco de la maniobra de Heimlich, ya cuando hay un atragantamiento. Ya como pueden ver ahí, es el signo universal de la asfixia. La persona pues se sujeta con las dos manos, ¿no? Y ya está habiendo un cambio de coloración de los labios o de los dedos de las manos, de los pies, un poco más azulada, ¿no? La obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño o llamado base no es un atragantamiento que ocurre ya sea de manera parcial o de manera total, o líquido, sólido, un pedazo de alimento, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona a que pueda respirar de manera simultánea, de manera espontánea. Entonces lo que hay que hacer es animar a la persona que tosa. Mientras que pueda hacerlo, hay que animar a la persona. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Pues dar palmadas. No debemos dar palmadas, correcto, a la persona en la espalda. No debemos. Debemos incitar que la persona tosa. No debemos introducir nuestros dedos a ciegas, sin saber, ¿no?, qué intentamos sacar. Si vemos que el objeto no está cerca y lo podemos sacar, lo podemos hacer. Pero si no, no intentemos, porque podemos hacer todo lo contrario e introducirlo mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues se debe hacer la maniobra de Heimlich, que ya se las voy a explicar. Y debemos hacer 5 palmadas interescapulares. Las escápulas son los dos grandes huesos que se encuentran en la espalda. En el medio de ellas, ¿no?, con la persona un poco inclinada hacia adelante, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es golpear de una manera hacia arriba y hacia adentro, ¿correcto? 5 veces, ya para intentar de que la persona pueda eliminar lo que esté atragantándose. La maniobra de Heimlich, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La maniobra de Heimlich son compresiones abdominales. Recuerden que el RCP eran compresiones torácicas y las compresiones abdominales en la maniobra de Heimlich. Entonces lo que vamos a hacer es que debajo de lo que es la colita del esternón, 2 dedos más abajo, casi llegando al ombligo, a la mitad, correcto, vamos a doblar nuestro
pulgar, vamos a cubrir con los otros dedos y vamos a colocar de esta manera, ¿no? Aquí, y con la otra mano vamos a abrazar y de la misma manera que hicimos las palmadas interescapulares, vamos a empujar hacia arriba y hacia adentro, ¿correcto? 5 veces para que la persona pues trate de botar pues lo que lo ha atragantado. Si es un niño, pues lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y hacerlo de la misma manera, ¿correcto? ¿No? Y de preferencia hacerlo de una manera nosotros lateralizada, colocar nuestra cadera por detrás de la persona para darnos más fuerza y poder hacer esta maniobra. Abrir un poco las piernas de la persona, poner un pie nuestro en medio de las dos y por lo tanto pues comprimir hacia adentro y hacia arriba. ¿De acuerdo? Si la persona vemos de que ya deja de toser y comienza a tomar una coloración más azulada, más cianótica, pues debemos ayudarla a recostarla y si pierde el conocimiento, deja de respirar, no hay pulso, pues iniciamos el RCP. Muy bien, hablemos un poco del botiquín de primeros auxilios. Nuestro botiquín de primeros auxilios, primero lo que tenemos que saber es que el botiquín de primeros auxilios, el lugar idóneo es el lugar donde todos sepamos dónde se encuentra pues nuestro botiquín. El botiquín de primeros auxilios no es una farmacia. Quiere decir de que no hay allí pues amoxicilina, naproxeno, sal de Andrews, sulfadiazina, no. Todo lo que hay ahí solamente son materiales de protección, mascarillas, guantes, alcohol para desinfectar los objetos, más no las heridas, ¿no? O alcohol, jabón en gel o yodopovidona, ¿no? O material de curación, gasas, suero para echar ante una quemadura, curitas, esparadrapos, compresas, apósitos, vendas, ¿no? U otros materiales como tijeras, mantas térmicas, un termómetro quizás, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener un botiquín de primeros auxilios. Recordemos de que el botiquín de primeros auxilios es para que lo podamos utilizar cualquier persona. Al decir cualquier persona significa incluye personas que no son personal de salud. Incluye pues a cualquier familiar nuestro. Incluye quizás hasta los adolescentes que viven con nosotros en casa. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene que tener mucha ciencia para poder utilizarlo, ¿no? Ante las quemaduras, bueno, tenemos 3 tipos de quemaduras y va a depender la quemadura por el grado. En primer grado, la quemadura pues es como que si nos hubiéramos quemado con el sol, ¿no? Se va a formar pues un enrojecimiento porque ha agarrado la primera capa de la piel. Va a ser muy doloroso porque ahí están las terminaciones nerviosas, ¿correcto? Entonces es muy importante que ante cualquier quemadura lo primero que tenemos que hacer es aplicar por lo menos 20 minutos de agua fría. No interesa qué tipo de elemento o agente haya provocado la quemadura, lo que debemos es aplicar agua fría, ¿correcto? Después de que hemos aislado a la persona del lugar donde se ha provocado pues el calor, le hayamos desprendido de la ropa que quizás tenga el químico, la sustancia que le ha provocado la quemadura, lo que tenemos que hacer es pues aplicarle pues referente a bastante agua a chorro por lo menos 20 minutos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, pues ya la quemadura ya no se va a extender, ¿no? Sino lo que va a hacer es comenzar a profundizarse. Entonces lo que va a provocar es lo que estamos viendo en pantalla, que es que ya toma la segunda capa de la piel, se libera un líquido y por lo tanto se va a formar una ampolla. Entonces aquí hay un 50-50. Muchas personas no lo que hacen es reventar la ampolla, ¿no? Y retirar esta piel muerta prácticamente. Otras personas es dejar la ampolla. Bueno, en mi experiencia lo que yo hago es pues con una aguja estéril es evacuar el líquido que está ahí dentro y dejarle la piel, ¿no? De la ampolla, porque la piel que está por debajo es una piel estéril, una piel limpia. Entonces, para protegerla un poco, dejarla para que no se vaya a infectar.
En caso de una quemadura de tercer grado, ya es una quemadura pues un poco ya deformante, con escaras, que si ha tomado pues mucosas va a provocar deformaciones y que muchas veces las limpiezas tienen que hacerse en sala de operaciones porque son muy dolorosas. ¿De acuerdo? Y bueno, acá es donde están los grandes quemados y obviamente que en este tipo de quemaduras lo que va a ayudar, sí es cierto, pues es el agua en cierta medida, pero lo más importante es que estas personas sean evacuadas inmediatamente para un tratamiento ya más especializado. ¿Qué hacemos en caso de una hemorragia? Bueno, tenemos diferente manera de clasificar las hemorragias. Pueden ser internas, pueden ser externas. Como les comentaba, tenemos de 4 a 5 litros de sangre para que una persona manifieste síntomas de pérdida sanguínea y que no nos estemos dando cuenta, pues tiene que haber perdido 1,5 litros de sangre, ¿no? Para que comience a tener escalofríos, haya palidez, haya taquicardia, ¿no? Y la persona pues se sienta descompensada. Dependiendo también del origen de dónde venga la sangre, ¿no? Si es de una arteria, viene con bastante fuerza, viene bastante rojo la sangre, ¿no? Cuando es de una vena, viene en forma del sangrado de sábana, es un poco más oscura. Y cuando es de un capilar, pues viene en forma chisgueteando, de pequeños vasos, ¿no? Y para ello es muy importante, ¿no? Reconocer esto. ¿Por qué? Porque obviamente que ante un sangrado de una arteria va a ser más rápida la pérdida sanguínea, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un sangrado a través de la nariz, llamado epistaxis, pues es un sangrado capilar, es un sangrado pues bastante escandaloso, pero que no va a lograr pues ni perder ni siquiera pues más de 200, 300 mililitros de una manera muy exagerada si es que no sabemos controlarla. Entonces lo que debemos hacer ante una epistaxis, no, es colocar nuestros dedos entre la parte dura y la parte blanda, colocar nuestros dedos y hacer una compresión bastante fuerte y llevar la cabeza hacia adelante y colocarla entre nuestras piernas, doblándola y así dejando pues que la persona pues comience a formar su proceso de coagulación para que se detenga el sangrado. Ahora, ante una hemorragia externa, lo que hacemos es presión directa, ¿correcto? Ponemos la presión directa y colocamos una gasa, un apósito, ¿no? Y de ahí ponemos otras compresas, apósitos, gasas u otro tipo de material para detener el sangrado por una presión directa. Después, cuando queremos cambiar, podemos retirar todo lo que hayamos colocado por encima, pero una regla principal es que no debemos retirar la primera gasa o apósito, ¿no? O compresa que hayamos colocado. ¿Por qué? Porque sencillamente ya ha comenzado a formarse pues el tejido de coagulación entre esta gasa y la piel. Y si nosotros la retiramos, lo que vamos a provocar es de que esta persona nuevamente empiece a sangrar y todo lo que hayamos esperado para que se forme esta coagulación, no, este tejido de coagulación se va a echar a perder. El torniquete nuevamente se está usando, ¿no? En caso de amputaciones, sobre todo de miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Es como una correa bastante ancha y se tiene que sujetar de manera fuerte y que muchas veces ingresan a sala. ¿Por qué? Porque al soltar el torniquete es como soltar la arteria completamente o la vena y empiece pues a sangrar de una manera pues masiva. Entonces es muy importante controlarlo muchas veces pues con este torniquete que, como les digo, ingresa pues a sala. Si el daño ha sido por un cuerpo extraño, como ustedes habrán visto muchas veces, ingresan a sala con el cuerpo extraño, que lo único que se hace es colocar compresas alrededor del cuerpo extraño, no proteger la zona y inmediatamente pues a sala de operaciones para que puedan retirarlo y porque no intentemos retirarlo. ¿Por qué? Porque al momento de retirar podemos desgarrar muchas zonas y vamos a provocar un sangrado masivo que no lo vamos a poder detener y pudiendo hacer de que la persona pues pierda la vida en ese intento de querer ayudarla. ¿De acuerdo?
En cuanto a lo que es los traumatismos, ya sea óseos o blandos, fracturas, luxaciones, esguinces, torceduras, pues para todos ellos tipo de traumatismo lo que debemos hacer es inmovilizar a la persona, no colocarle cualquier elemento que tengamos a la mano que sea frío, ¿no? Y dejarla en la posición que le hemos encontrado. No tratar de manipular y colocar en una posición anatómica normal, no, porque podríamos empeorar la situación de la persona. Quizás solamente fue un simple esguince y al tratar de movilizar se convierte en una fractura o una fisura en una fractura, ¿no? O al movilizar una fractura podemos provocar una hemorragia interna. Entonces es muy importante no movilizar y dejar inmovilizada a la, ¿cómo se llama? A la persona, colocarle la compresa fría, inmediatamente pues que sea dirigido con los especialistas para que le tomen una placa y poder reducir o colocar pues un yeso o darle un tratamiento más especializado. Muy bien, señores, eso sería todo en cuanto a lo que es el tema de capacitación de primeros auxilios básicos. Espero poder pues dado un primer pie, ¿no? Para que puedan ustedes ampliar sus conocimientos. Muchas gracias por su atención.